el más profundo acto de sanar es hablar. Punto. El más profundo acto de curar es escuchar. Y a partir de este momento lo escucho, amigo. Es una frase que obviamente no me pertenece, pero que tiene muchas complejidades dentro de esa simpleza, ¿no? Porque vos decís, el principal acto de sanar es hablar. Y tiene mucho que ver con esto de cuántas cosas a veces nos guardamos, no las sabemos expresar o no podemos, o qué sé yo, si aparece una cosa de vergüenza o culpa en relación con esto de podernos expresar. Y todo lo que nosotros guardamos siempre de alguna manera, fíjate vos, que se termina somatizando. O sea, aparece por algún lado del cuerpo, como decimos la mayoría de los terapeutas. Hablar no es solamente conversar, sino esta posibilidad de empezar a entendernos, y las tenemos como un registro, pero que nos cuesta expresarla o pedirle a un otro que, che, esto me molesta, o no sabes que estoy dando vuelta con esta idea. Algo que tiene una profundidad y que se conecta mucho con lo que nosotros a veces pensamos de nuestros propios secretos, Vichy. Cada uno cree que lo que nos pasa es casi como único, ¿no es cierto? Y como si no perteneciéramos a una misma especie. Y bueno, y ahí aparece una especie de consuelo compartido, porque vos decís, che, vos sabés que yo me cuesta resolver este tema, y es un tema que lo tengo y lo traigo desde hace mucho, y bueno, y cuando lo conversamos, el otro que por ahí te escucha, ¿no es cierto?, puede comentarte, vos sabés que a mí me pasó lo mismo, o tengo un hermano que tuvo tal situación similar y la resolvió de tal manera. Fíjate que esta técnica ha sido muy utilizada y muy bien utilizada por todos estos grupos anónimos, por ejemplo, que tema del consumo, no solamente en alcohol, el alcoholismo por supuesto, sino también en la cuestión de narcóticos anónimos y de violencia, también tenerlo en cuenta, en donde en estos grupos no se permiten los consejos, pero sí el compartir las experiencias. O sea, entonces el profundo acto de poder expresarnos, que tiene, como digo, no solamente esta cuestión de poder conversar, sino además de animarnos a compartirlo, a ese sufrimiento que por ahí tenemos interno, con la relación con algún hijo, en nuestra pareja, con las cosas que queremos para nuestra vida, en el presente, o algo que nos molestó en el pasado. Bueno, es un profundo acto de sanar, ¿sí? Y por el otro lado, la escucha es un profundo acto generoso también, de tener la actitud para escuchar. Fíjate que algunos dicen que estamos en un momento casi paradójico, ¿no? Porque hemos aumentado notablemente los niveles de comunicación por las tecnologías, pero parece que dejamos de conversar, parece que dejamos de darnos ese tiempo de escucha y de palabra entre las personas que nos queremos, porque la tecnología te lleva a su propia problemática de tecnología y no a lo que vos necesitas en cuanto a expresión o en cuanto a este otro que te escucha atentamente y solamente quizás te pone la mano en el hombro, sin decirte más nada, sin darte un consejo, sino estando ahí a tu lado, vos sabiendo que tenés esta persona. Que la clave para un buen bienestar y para una buena longevidad con calidad pasa por las 5 personas que tengamos cerca. A esas 5 personas que podamos llamar cuando lo necesitamos, tomar un café cuando lo necesitamos o que ellos nos necesiten. Y ahí, en ese acto tan humano del encuentro y de la escucha y de la palabra, se produce ese fenómeno tan rico que tiene que ver con sanar y curar, ¿no? Es imprescindible, necesario, fundamental que el que escucha sea un oído calificado, o puede ser cualquiera. Mira, yo creo que nosotros tenemos que volver a explorar nuestra propia humanidad, en el sentido de que escuchar, que es un acto profundamente humano, no es solamente terapéutico en el sentido de la técnica, ¿no? Obviamente que el terapeuta tiene otras condiciones que facilitan el camino a seguir en ciertas circunstancias, pero eso no nos tiene que quitar a nosotros la posibilidad y la capacidad humana de aprender a escuchar
a escuchar a un hijo, a escuchar a nuestra pareja, a escuchar a un amigo, a escuchar a las personas por las cuales nosotros sentimos afecto y que de pronto nuestra mirada, nuestra compañía les puede hacer muy bien y que no es un aspecto técnico, es un aspecto profundamente sentimental. ¿Será por eso, Leandro, que nuestros viejos iban menos al psicólogo, al psiquiatra, porque hablaban y se escuchaban más entre ellos? ¿O es una impresión errónea? En realidad, por un lado, el grupo primario, la familia, ¿no es cierto?, tenía espacios de escucha mucho más prolongados que los que tenemos en la actualidad. La comida era un espacio precisamente de expresión y escucha. Hoy viste que casi hasta comemos a veces solos, digamos. Y el ritual de juntarnos a compartir el pan, indudablemente se ha modificado, y yo no creo que para bien, digamos, sino muy por el contrario, ¿no? Por eso a veces es necesario que las familias busquen ese espacio, ¿sí? Después apareció, y no podemos dejar de negar, la iglesia. La iglesia con la escucha del padre. Imagínate lo que significaba en un pueblo, digamos, ¿no? Sí. Sobre todo cuando vuelvo con estos temas de los secretos que nosotros creemos que son padecimientos casi, te diría, excluyentes, exclusivos de cada uno, y que cuando lo compartís te das cuenta que a todos nos pasa de alguna manera lo mismo, ¿no? Y por supuesto la aparición del terapeuta, que en realidad tiene que ver más que nada con el siglo XX y por supuesto con mayor nivel de especialización en el siglo XXI. Entonces, digo, uno podría analizar los pros y los contras en cada caso, pero yo creo que hay que recuperar la humanidad en el espacio presencial de estos rituales que hemos ido perdiendo y por supuesto poner en función y en un rol trascendental el espacio del terapeuta. Porque es verdad que la aparición de alguien que tiene formación nos permite repensarnos y trabajar muchísimo el autoconocimiento. Y en la medida en que yo tengo mayor nivel de autoconocimiento, indudablemente tengo mayor nivel de bienestar, porque empiezo a entenderme. Hay muchas cosas que yo las siento como de desbalance, como pérdida de algún equilibrio interno, sufrimiento, que no entiendo por qué me pasan. Y es verdad que otro me puede poner la escucha y es verdad que eso va a significar un acto enorme de amor y de sanación y que no deberíamos ponerlo como en comparación del otro espacio humano, ¿sí? Creo que ambos son necesarios para una buena vida. En tiempos en que estamos muy conectados, pero no sé si estamos tan comunicados. Mira, yo creo que la pandemia tuvo hoy un gran impacto, sobre todo en el nivel de crecimiento en la conexión. Muchas generaciones que estaban fuera del sistema virtual se involucraron más precisamente por lo que implicó, digamos, la restricción del contacto, ¿viste? O sea, nosotros frente a la restricción del contacto buscamos miles de modos de conectarnos, porque forma parte, como siempre lo hemos dicho, de nuestra supervivencia. Sin relacionamiento nosotros no vamos para ningún lado como seres vivos, digamos. Y me parece que eso efectivamente ha traído una especie de situación paradójica, ¿no? Estamos mucho más conectados, pero menos comunicados. Los adolescentes que pasaron su necesidad de identificación en el 2020, hay que tenerlo en cuenta, porque hoy están teniendo altos niveles de ataques de pánico y trastornos por ansiedad. Y yo creo que tiene que ver con esta cuestión, digamos. Debajo de los trastornos por ansiedad, nosotros sabemos que hay altos niveles de baja valoración en la estima, o sea, una autoestima disminuida. Claro. Y es un tema que nosotros tenemos que reforzar, ¿no? Asociado a ello, también el modo de la crianza. Nosotros hemos sido una generación, Vichy, que hemos sido más proveedores que constructores de nuevos ciudadanos. Proveedores me refiero, estamos todo el tiempo pensando qué necesitan, ocupándonos de sus propias necesidades, no generando para nada momentos de displacer o de incomodidad, porque convengamos que la incomodidad es algo muy positivo. Cuando uno está incómodo, busca el modo de salir de esa incomodidad y aparece la capacidad creativa. Si no hay incomodidad, no hay creación. Entonces, si nosotros a los adolescentes, sobre todo que pasaron la época de pandemia,
no les damos herramientas para que tengan incomodidades, para que tengan que movilizarse, para que tengan responsabilidades, no los estamos ayudando, muy por el contrario. Facilitamos el camino para que caigan en estas situaciones patológicas de trastornos por ansiedad. Y este impacto uno lo ve en la consulta hoy. Nosotros tenemos un amplio crecimiento en los trastornos por ansiedad y por supuesto la depresión que ya venía aumentando previamente. También empezarnos a preguntar qué tipo de conversaciones llevamos a cabo nosotros con estas personas que queremos, con la compañera o el compañero que tenemos en la vida, con los hijos. ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Realmente profundizamos en sus sueños, en sus dificultades, en las cosas que necesitan, en las cosas en las que yo puedo de alguna manera ayudar y que no pasa estrictamente por el recurso económico o por la provisión de algún elemento externo, sino básicamente pasa por este simple acto que decíamos al principio de escuchar? Poner la escucha en ese nivel de intensidad que posibilite que aquel otro sienta que hay alguien que también lo puede ayudar, que lo puede acompañar y que por supuesto puede generar actos, ¿no es cierto?, en donde haya un aprendizaje para que esta persona pueda de alguna manera caminar hacia una salida del sufrimiento. El sufrimiento es algo de lo que no vamos a salir siempre, porque forma parte de la humanidad, ¿sí? Esta especie de ruptura entre lo que yo deseo con lo que la realidad me devuelve, ¿sí? Por eso a veces cuando uno dice, la clave está en aprender a aceptar también, aprender a aceptar que las personas no cambian salvo uno mismo, aprender a aceptar que esta es la realidad que nos toca vivir, digamos, aprender a aceptar a veces de que no es fácil cumplir todos nuestros deseos, y que muchas veces va a haber muchos deseos que quedarán inconclusos, pero no por eso tenemos que vivir, digamos, con una actitud de víctima o sufriente permanente. La última libertad que perdemos es la libertad de elegir cómo transitamos nuestro sufrimiento. Cuando dijiste hay un sector muy vulnerable, pensé que ibas a hablar de los viejos, porque muchos de los que nos están escuchando, afortunadamente, tienen a sus padres y en algunos casos también andan los abuelos. ¿Cómo nos comunicamos con ellos en esta época de vivir rápido? Bueno, efectivamente diste con el punto. En realidad, los dos grupos más afectados en la pospandemia han sido los que fueron adolescentes y los que transitaban el envejecimiento. Porque obviamente el impacto del relacionamiento fue terrible, ¿no? Yo soy de los que creo que nos enriquece muchísimo la heterogeneidad etaria. O sea, hay un estudio, fíjate vos, que el otro día me lo compartió un amigo que está en el Banco Mundial en el área de seguridad social, que me decía que cuando un viejo compite con un joven, en la circunstancia que sea, por supuesto que depende de la variable, si hay un dilema o una situación problemática que tenga que ver con experiencia, es altamente probable que el viejo gane, digamos. Pero si hace falta creatividad o respuesta rápida, probablemente el joven gane. En los estándares, a veces es cierto que el joven puede ganarle al viejo en un montón de, casi como este tema de la tortuga y la liebre, ¿viste? Bueno, sí. Puede ser que le gane. Pero hay algo que es nuevo y que ha generado un alto impacto, que es cuando mezclas jóvenes con viejos. Y cuando mezclas jóvenes con viejos y empezás a evaluar grupo de viejos contra jóvenes, grupo de jóvenes contra grupos heterogéneos, ¿sabes quién está a la cabeza? Los grupos heterogéneos. Donde se mezcla el joven con el viejo, aumentan todas las variables y se gana en todos los resultados. El feedback, y yo creo que no hay que perder esa heterogeneidad. Por supuesto que genera displacer, no vamos a hablar de que es todo un Disney, no, porque además Disney no existe, ¿viste? Es un tema que nosotros tenemos que aprender a romper. La familia de Disney no existe. Los conflictos de pareja siempre están, los problemas con los hijos siempre están, los problemas con los padres siempre están. El punto es cómo se resuelven esos problemas, de qué manera se conversa, de qué manera generamos el encuentro, digamos. Y yo creo que hay que apostar a eso, porque enriquece, porque nos da una humanidad compartida muy distinta y de alta calidad a la que a veces quizás no hemos estado acostumbrados. Hay que tomar ese desafío. Pero nosotros tenemos que estar preparados para eso, biche, porque en algún momento, claro, si tenemos el privilegio de envejecer, tenemos que aprender de que la tolerancia es algo que tenemos que aprender a cultivar, porque cuando uno se pone más viejo se convierte en más intolerante, si no cultiva esa flexibilidad necesaria, ¿no? Que además los jóvenes te la reclaman, ¿sí?
Porque si no te convertís evidentemente en alguien intolerante que va a ser muy difícil la convivencia. Y eso ocurre, ¿no? Pero cuando uno la puede ver desde esa otra riqueza, desde ese encuentro de la abuelidad, como decís vos, de lo que implica el abuelo, porque ¿quién sino el abuelo transmite la historia familiar? Digo, nadie tiene estas anécdotas de otros personajes del pasado que hoy ya capaz no están, pero que de alguna manera nos conectan y que es el legado que dejamos en nuestros nietos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que cultivar ese tipo de relaciones. Muy bueno que traigas ese recuerdo, Vichy. Consultorio del doctor Leandro Dionisio. Doc, ¿ha cambiado el motivo de consulta? ¿Ha cambiado él o los pacientes? Vos sabés que sí, tengo que advertir que años anteriores yo tenía, por ejemplo, consultas de pacientes que me pedían por un hijo y bueno, yo le decía, mirá, sé que tu hijo pide el turno. Claro. Me parecía una cuestión hasta de responsabilidad, digamos, al respecto de que tiene que ser el hijo. Si alguien tiene un malestar, que busque la posibilidad de la consulta. Pero este año yo lo que he tenido es muchos pacientes que son padres con mucha dificultad en la relación con sus hijos. Por supuesto que el consumo y la violencia de pareja son temas que condicionan muchísimo el bienestar de una persona. Sobre todo cuando esa persona a veces no está involucrada en el problema, sino que está alrededor del problema, porque termina convirtiéndose en algo como, te diría, inexplicable, absolutamente cansador y agotador, y en esto de no saber qué hacer terminan cayendo en un sufrimiento espantoso que puede provocar obviamente problemáticas de ansiedad, estrés y depresión, que es en definitiva el gran tema hoy. Nosotros de la consulta que tenemos el 40% y a veces el 50% tiene que ver con estrés y ansiedad. Pero además, en este último tiempo también es cierto que la ansiedad y el estrés ha aumentado en todos los niveles y ya no solamente relacionado con el espacio laboral. Porque digo, viste que antes uno es como que el estrés lo relacionaba con el trabajo, sí. Digo, ¿no? Bueno, hoy no necesariamente, digo, aparece un hijo provocando estrés, aparece situaciones de pareja provocando estrés, y ya el espacio laboral, por supuesto que también existe, pero no cumple esta cuestión. Y en esta época, además, Vichy, yo siempre me pregunté si esto era una cosa muy nuestra o de dónde, porque yo la verdad que no escucho en otros colegas de otras partes del mundo que el fin de año, que las fiestas provoquen tanta necesidad de como que se cierra, ¿viste? Como que se cierra un ciclo y empieza otro, sí. y en vez de vivirlo plenamente, con bienestar, no estamos como locos, con la necesidad de que, bueno, de que esto... Y aparece una rapidez casi que no nos permite disfrutar el momento, y por supuesto que pensando en esta cuestión de un futuro próximo, que se cierre el año, también desencadena un nivel de ansiedad que es por ahí inexplicable, ¿no? El cambio, ¿no es algo que permanentemente nos estresa? Y en este momento vamos a cambiar de año. Bueno, vos sabés que en general todo lo que es cambio con incertidumbre, nuestra mente es como que no está preparada, ¿no? O sea, siempre nosotros necesitamos cierta certidumbre, claro. Que en definitiva además es una fantasía, porque ¿qué certeza tenemos de las cosas que nos vayan a pasar de acá en 10 minutos, digamos? O sea, no hay forma de que tengamos certeza. Pero nuestro sistema nos obliga, por una cuestión de supervivencia, ¿no es cierto?, a estar preparado para buscar esa certeza, esa seguridad que indudablemente no existe. Pero es verdad que viene un cambio, pero también es cierto que nuestro país es un país que vive en cambio. Capaz que eso es lo que nos hace como que necesitamos cerrar ciclo, empezar otro, pero yo creo que no debe haber otro pueblo que tenga el nivel de crisis sistemáticas que tenemos nosotros, donde todo el tiempo estamos cambiando de todo punto de vista, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que indudablemente nos impacta. Fíjate vos que debemos tener un nivel de resiliencia increíble, una capacidad nosotros, particularmente de supervivencia, porque yo me acuerdo cuando fue la crisis en España, había un nivel de pasividad espantosa en los españoles. Nosotros, por el contrario, cuando más crisis hay, más nos movemos, sí. Más nos activamos. Por eso, en definitiva, aparece la ansiedad y el estrés. Digamos, que esto no ocurrió en otros países. Entonces, probablemente yo creo que esa capacidad de resiliencia nos hace caer, porque no hay que negarlo, este último año hemos tenido los peores índices de bienestar en nuestro país, pero así todos seguimos estando a la punta
de los países que tienen bienestar, una cosa muy loca, ¿no? Claro. Porque es paradójica, ¿no? Pero hemos disminuido, indudablemente hemos disminuido. Pero sigue siendo nuestro país un país que, a pesar de eso, sigue viendo cómo organizar sus vacaciones, cómo tener su espacio familiar, cómo su encuentro con amigos. Y capaz que ahí está el secreto de nuestra fortaleza. Por eso está bueno reflexionar, como vos lo dijiste en esta frase, y volverla a pensar, aprender a hablar, a expresarnos y a escuchar, ¿no? ¿Qué opina el doctor Leandro Dionisio respecto a este cometido? Voy a hacer un balance de cómo me ha ido este año. No, yo creo que el balance nosotros lo hacemos cuando cumplimos años. Por eso pedimos deseos, que es como una manera de volvernos a ponernos metas, ¿no es cierto?, en el año que sigue. Yo tengo por costumbre, cuando alguien cumple año, siempre decirle feliz balance, porque estoy convencido de que hacemos ese proceso. Ese es el ¿no? momento. Que ese es el momento, ¿sí? Pero es verdad que el cierre de ciclo, el encuentro familiar, lo que significa las fiestas para nosotros, que no es solamente el encuentro para disfrutarlo, sino también para recordar a los que no están. Nosotros, fíjate vos, que juntamos como todas esas ceremonias o rituales que tienen otros países, como los mexicanos que celebran el Día de los Muertos. Para nosotros es la fiesta. O sea, en la Navidad nos acordamos los que no están, se nos cae una lágrima, disfrutamos con los que están. O sea, es como que mezclamos todos los sentimientos y todo. Y es bueno hacer balance, porque yo soy de los que creo que cuando nosotros podemos hacer balances semanales, ¿no es cierto?, de qué es lo que consideramos que hicimos bien como para enorgullecernos y de qué hicimos mal para cambiar, me parece que eso nos trae a nosotros una acción que puede ser generosa para con nosotros mismos y obligarnos de alguna manera a repensarnos cada vez que nos toca. Y la frase que he tomado de cabecera a partir de hoy, que la leí en las redes del doctor Leandro Dionisio: el más profundo acto de sanar es hablar. Y el más profundo acto de curar es aprender a escuchar. Aprendamos a escuchar, no con el oído, sino con el corazón, Vichy. Vos lo trabajás muy bien a eso. Aprender a escuchar con el corazón significa ponernos en el lugar del otro y no solamente sentirlo, sino acompañarlo en ese sentimiento para que nuestra vida sea mucho más fructífera y trascendental.